¿Qué llevó a Francisco Franco, uno de los hombres más enigmáticos y controvertidos de la historia de España, a iniciar la Guerra Civil Española? ¿Cuáles fueron sus razones, sus miedos y sus planes para el país que estaba a punto de sumirse en una de las etapas más oscuras de su historia? Hoy nos sumergiremos en la mente de Franco, tratando de entender desde su propia perspectiva, los motivos que justificó para desencadenar uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Francisco Franco, una figura que aún hoy provoca intensas emociones y que representa, para muchos, el rostro de una época de división y represión en España. Sin embargo, desde su propia óptica, Franco justificó su participación en la guerra civil como un deber ineludible, una misión casi sagrada para salvar a la patria de lo que él consideraba una amenaza mortal. Para entender sus argumentos, debemos remontarnos a sus raíces, a sus creencias y a sus profundas convicciones sobre España. Nacido en el seno de una familia de tradición militar, Franco absorbió desde joven un sentido de disciplina, lealtad y orden. Para él, estos no eran solo valores personales, sino principios que deberían regir a toda nación. Desde muy temprano en su vida militar, Franco observó lo que él consideraba una degeneración en la política y en la sociedad española. Las ideologías liberales y socialistas que comenzaban a cobrar fuerza en Europa y, eventualmente, en España, le parecían un atentado contra el alma de la nación. Franco veía en esas ideas un germen de anarquía, desorden, sobre todo, una amenaza directa a los valores católicos y tradicionales en los que él creía profundamente. La Segunda República, instaurada en 1931, fue vista por Franco como el inicio de una era de caos. Para él, las reformas que se proponían desde el gobierno republicano, como la separación de la Iglesia y el Estado, las reformas agrarias y la creciente influencia de sindicatos obreros, representaban un ataque directo al orden natural. En sus palabras, España estaba siendo entregada a las manos de aquellos que, según él, no tenían ningún respeto por la historia ni por la cultura nacional. Franco interpretaba estas reformas como una muestra del desprecio hacia el orden divino y un intento por destruir el tejido social que, en su visión, sostenía a España. Sin embargo, Franco, aunque compartía estas ideas con muchos militares y sectores conservadores, no fue el primero en actuar. La sublevación de Asturias en 1934 fue un episodio que marcó profundamente su convicción de que el país estaba en peligro de caer en manos de lo que él llamaba las hordas marxistas. La brutal represión de esa revuelta, en la que Franco jugó un papel clave, se justificó en su visión como una respuesta necesaria para proteger a la nación de la anarquía y la revolución. La revuelta de Asturias fue, para él, un símbolo de lo que podría ocurrir a gran escala si el comunismo, el socialismo y el anarquismo continuaban ganando fuerza en el país. A medida que avanzaba el tiempo, la Segunda República enfrentaba una creciente polarización política y social. Para Franco, cada paso que daba el gobierno republicano lo acercaba más a lo que él llamaba el abismo. Las leyes contra la Iglesia, los ataques a la propiedad privada y la cada vez mayor influencia de la Unión Soviética en ciertos sectores del gobierno republicano le confirmaban sus temores. Según su propia perspectiva, España estaba al borde de ser absorbida por el comunismo internacional, un fantasma que, en aquellos años, recorría toda Europa y que él veía como el enemigo número uno de la civilización occidental. En 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, Franco interpretó este resultado como la última señal de que España había sido secuestrada por lo que él llamaba el comunismo internacional. Desde su óptica, el país estaba siendo llevado a la ruina, y él, como defensor de la patria y de los valores tradicionales, sentía que tenía el deber de intervenir. Franco veía en el gobierno republicano una traición a los principios que, según él, habían hecho grande a España en siglos anteriores. En sus memorias, mencionó en varias ocasiones su compromiso con Dios y con la patria, una responsabilidad que él sentía como un mandato divino y que justificaba en su mente cualquier sacrificio. Para Franco, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no fue una simple acción militar, sino el inicio de una cruzada para salvar a España. Los enemigos, en su visión, no solo eran los comunistas y socialistas, sino también cualquier ideología que intentara cuestionar el orden establecido. Para Franco, este orden era uno en el que la religión, la familia y la jerarquía social eran elementos intocables. Cualquier ataque a estas instituciones era visto por él como un ataque directo a la nación. La guerra civil, que comenzó como un enfrentamiento militar entre dos bandos, fue interpretada por Franco como una guerra entre el bien y el mal. En sus discursos,
hablaba de una España verdadera que debía resurgir de las cenizas y de una España traicionada por aquellos que, según él, intentaban destruir sus raíces. Para él, la guerra era una purga necesaria, un medio para limpiar la nación de elementos que él consideraba peligrosos y destructivos. Durante los años de guerra, Franco no dudó en utilizar una retórica religiosa y moral para justificar sus acciones. Hablaba de sacrificios necesarios y de una España eterna que debía ser rescatada a cualquier costo. En sus cartas y discursos, Franco insistía en que él no había buscado el conflicto, sino que fue forzado a tomar el mando para evitar una catástrofe mayor. Desde su óptica, era el último recurso para salvar a España de un destino que, según él, llevaría al país a la destrucción total. La visión de Franco sobre la guerra no se limitaba a una lucha política, sino que abarcaba una dimensión más amplia, casi mística. Veía a España como una nación elegida que debía resistir los embates de las ideologías extranjeras, especialmente aquellas que promovían la igualdad y la libertad individual por encima del orden y la disciplina. Para él, el concepto de libertad era peligroso si no estaba subordinado a un fin superior, la preservación de la identidad nacional y de los valores que él consideraba inmutables. A medida que avanzaba la guerra, Franco consolidó su poder y comenzó a proyectarse no solo como un líder militar, sino como un guía espiritual de la nación. En sus discursos, se refería a sí mismo como el caudillo, una figura que, en su visión, estaba llamada a liderar a España hacia una nueva era de grandeza. Franco creía firmemente que solo él, con su férrea disciplina y su inquebrantable fe en sus ideales, podría llevar a España hacia el futuro. En este proceso, Franco justificó la represión y las purgas como medidas necesarias para sanear el país. Desde su perspectiva, cada acto de violencia, cada encarcelamiento y cada ejecución era parte de un plan mayor para reconstruir una España que, en su mente, estaba al borde de desaparecer. Para él, los enemigos de España no solo eran aquellos que tomaban las armas contra su bando, sino todos aquellos que, en su visión, representaban una amenaza para el orden social y moral. Franco siempre sostuvo que no buscaba el poder por ambición personal, sino como una misión. Según él, fue el destino el que lo puso en el camino para liderar a España en su momento más oscuro. Al finalizar la guerra en 1939, Franco se presentaba a sí mismo como el salvador de la nación, el hombre que había protegido a España de la destrucción. Para él, la paz que seguía a la victoria era una paz ganada con sangre, un sacrificio que había sido necesario para preservar la unidad y la identidad de la nación. Francisco Franco se justificó ante sí mismo y ante la historia como el salvador de una nación que, según su perspectiva, estaba al borde del abismo. Pero ¿hasta qué punto sus acciones estuvieron justificadas o fueron producto de sus propias ambiciones? La historia sigue sin dar una respuesta clara. Si te ha interesado esta exploración de la mente de Franco y la guerra que dividió a España, dale like, comparte este vídeo y suscríbete para más contenidos que aborden los eventos y figuras que marcaron el rumbo de la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido detallado y profundo. ¿Qué otros temas históricos te gustaría ver en el canal? Déjanos tus ideas en los comentarios.